Bienvenidos a Proyecto Patrimonio. Nuestro trabajo es hacer un relevamiento de algunas ciudades de Sudamérica que se distinguen por tener una identidad muy definida. Entendemos a la ciudad como una estructura donde cada elemento se transforma en una pieza clave en la puesta en marcha del sistema. Las obras patrimoniales, con sus rasgos únicos, son también la ciudad que las vio nacer. Nuestro objetivo es poner en contexto ese patrimonio, la ciudad como un mapa que no solo reconoce su patrimonio, sino que también lo explica y lo integra. Lima, capital de la República del Perú, se encuentra situada en la costa central del país, a orillas del Pacífico. Está flanqueada por un gran desierto costero y se extiende sobre el río Rímac. La primera comunidad organizada de esta región perteneció a la cultura Ichma, que dominó los valles entre los años 900 y 1470 de nuestra era, hasta la llegada de los incas, cuando fueron incorporados al imperio. En 1532, los españoles y sus aliados indígenas, miembros de las etnias sometidas por los incas, bajo el mando de Francisco Pizarro, tomaron como prisionero Atahualpa, el último soberano inca, y consideraron estratégica la locación para la construcción de una ciudad-puerto. Estratégicamente ubicada, está próxima a una costa favorable para la construcción de un puerto, pero prudencialmente alejada como para prevenir ataques de piratas y potencias extranjeras. Se asienta sobre tierras fértiles y tiene un conveniente clima fresco. El 18 de enero de 1535 se fundó Lima con el nombre de Ciudad de los Reyes. Lo que Pizarro no supo contemplar era la bravura de la tierra que estaba conquistando. Una vez dominada el Inca, lo que el español tardaría siglos en domar sería la furia de los terremotos del sitio elegido. Las obras patrimoniales que atesoram Lima são aquelas que pudieron o supieron mantenerse en pie a pesar de los históricos sacudones a los que la sometió un territorio con carácter. ¿Cómo condicionaron a la ciudad y a su arquitectura los terremotos que la asolaron? Si bien a priori se distinguen los rasgos de los estilos impuestos por la colonia traídos de Europa, la observación más aguda y detallada de los mismos nos permite observar particularidades que hacen a una forma constructiva que tuvo que adecuarse, acomodarse a la inestabilidad del solar donde se disponían. En Lima, como en toda América, la conquista trajo sus artes y oficios, pero en el Perú tuvieron que enfrentar una tierra que supo hacerse respetar. ¿Cuánto de español, cuánto del periodo colonial queda en los monumentos que rodean la Plaza de Armas? Muy poco. De hecho, un solo edificio, el que está detrás mío, la Catedral Metropolitana de Lima. La catedral es, pues, el único edificio del periodo de dominación hispánica que hoy día está en pie sobre esta plaza. Ese fue el sitio designado desde la fundación para la iglesia matriz de la ciudad.
Mejor dicho, en ese sitio se fueron sucediendo, superponiendo las diversas iglesias matrices hasta llegar a la magnífica catedral que hoy vemos. Pero las iglesias matrices que se sucedieron desde mediados del siglo XVI, después de la fundación, fueron dejando lugar a templos de mayor esplendor. A medida que la ciudad iba cobrando importancia como capital del Virreinato del Perú y al mismo tiempo, a medida que era necesario reconstruir las iglesias abatidas por terremotos permanentes que asolaban la ciudad y la región. La fábrica de la catedral, tal como la conocemos, no va a estar lista entonces hasta inicios del siglo XVII, aproximadamente 1620-1622. Y solo se completará a fines del siglo XVIII, en 1790 aproximadamente, cuando se completen y se terminen las dos torres que le dan carácter a la fachada. Los jesuitas llegaron al Perú en 1568. El templo actual, que se llama Iglesia de San Pedro, hoy se llama así, en realidad era la iglesia del Colegio Máximo de San Pablo. Los planos fueron traídos de Roma. La idea era hacer una iglesia similar a el Gesù de Roma, y los planos eran los del Gesù, pero menos mal que el arquitecto era un jesuita vasco que llevaba tiempo ya aquí en Lima y conocía que este es un espacio donde hay terremotos. Yo lo imagino diciendo, ¿a quién se le ocurre construir acá una iglesia? ¿Por qué? Porque de columna a columna había demasiada luz. Entonces lo que hizo fue acortar las columnas haciendo una nave central más estrecha, que es uno de los elementos que permitió que haya aguantado la estructura todos los terremotos que ha habido de 1568 hasta la actualidad. Durante el siguiente siglo, Lima prosperó como el centro de una extensa red comercial que integraba el Virreinato del Perú con el resto de las posesiones españolas en América, Europa y Asia Oriental. Pero la ciudad no estuvo libre de peligros. Violentos terremotos destruyen gran parte de ella entre los años 1586 y 1687, lo que va a suscitar el auge de una gran actividad constructiva. Es entonces que aparecen tajamares, muros de contención para los ríos y acueductos. Se termina el puente sobre el Rímac, se levanta la catedral y se construyen numerosos hospitales, conventos y monasterios. Nos encontramos en una de las naves laterales de la magnífica iglesia de San Pedro de Lima. La fábrica misma de la iglesia, de esta iglesia que estamos viendo, se construye entre 1628 y 1638, en apenas 10 años. Por supuesto, se agregan capillas, claustros, ornamentaciones, se cambian los retablos, pero este es un proceso largo, es un proceso que siempre lleva 2 o 3 siglos. Esta iglesia no nace en 1628, como sucede en otros templos de la ciudad de Lima, una ciudad sometida a permanentes terremotos. Las iglesias se construyen y se reconstruyen, en parte por estos temblores y en parte también porque los constructores del período hispánico van aprendiendo a trabajar en un terreno especial y van aprendiendo las técnicas y van aprendiendo cómo
las estructuras deben soportar estos movimientos y deben soportar los materiales con que se desarrollan. Es decir, que hay todo un lento proceso de aprendizaje, de prueba y error, que culmina luego en las grandes fábricas de los templos que llegan hasta hoy. Pero así como los terremotos condicionaron los planos llegados de Roma, el condicionamiento no fue más que una adecuación al terreno. En su estructura básica responde a las formas clásicas. Las órdenes, como la Compañía de Jesús con cabecera en Roma, trajeron a América el clasicismo, en realidad la relectura de las formas clásicas que había hecho el Renacimiento. Bueno, las características básicas de la arquitectura es típicamente renacentista. Tú entras en la iglesia y ves un orden, en realidad es el fruto de una racionalidad. Todo es proporcionado y realmente impresiona como templo. Pero la ornamentación en las dos naves laterales nos hace encontrar con una realidad que es completamente distinta. ¿Por qué? Porque están los dos conjuntos barrocos. En cada una de las naves, 5 de un lado y 5 del otro, hay capillas. Y estas capillas lucen retablos que están mostrando lo mejor del barroco sudamericano. Retablos en los cuales refulge el oro, el pan de oro aplicado sobre la madera tallada, las columnas salomónicas, los cornisamentos, los arcos y una imaginería de primer rango. ¿Qué es lo que nos está mostrando acá el barroco? El esplendor y la sumatoria de las artes. Es un zócalo de gran altura con azulejería, es decir, la tradición que viene de la España mudéjar, de la España musulmana, de toda la zona del Mediterráneo, y luego sobre eso los retablos barrocos. Y allí se suma el trabajo de los imagineros, el trabajo de los carpinteros, el trabajo de los doradores, el trabajo de los pintores, las pinturas que van enriqueciendo este espacio hasta convertirlo en un espacio impar, en un lugar de triunfo de toda una escuela arquitectónica. Esto es el templo de San Pedro de Lima. Este esplendor, este recuerdo, este estallido de dorados, de luces, de penumbras, que lo hacen una de las joyas del arte colonial sudamericano. La arquitectura adecuada a una tierra propensa a fuertes sacudidas y una estructura renacentista venida de la Europa del clasicismo se entremezclan con otra influencia de rasgos bien marcados, porque finalmente el conquistador era español, venido de aquella tierra, que también fuera conquistada. La conquista del reino visigodo por los musulmanes del califato de Omeya fue un proceso largo, que duró cientos de años. Aquel tiempo de hegemonía musulmana sobre la península ibérica dejó una impronta tan marcada en su cultura que 7 siglos después, dichos rasgos llegaron de la mano de los españoles a Lima. Mudéjar es un término que deriva de un vocablo árabe que significa doméstico o domesticado. De naturaleza despectiva, se utilizaba para denominar a los musulmanes que permanecieron viviendo en el territorio ibérico luego de la reconquista por parte de los cristianos,
aunque relegados en barrios a los que llamaban morerías. La influencia árabe que se inoculó en la cultura española llegó a Lima y se encontró con una geografía que comparte con aquella geografía árida que le dio origen, la escasez de lluvias. Lo mudéjar no solamente influenció en la imaginería religiosa o la ornamentación de los templos, sino también en la forma de la vivienda que el conquistador construiría en Lima. Nos encontramos en el patio de un palacio árabe o de un palacio en el sur de España, en Andalucía, un patio sevillano, o algo de las alusiones de este arco que está detrás mío refieren a un oriente todavía más lejano. Pues bien, todas esas alusiones, todas esas referencias estilísticas, todas esas influencias estéticas se conjugan aquí, en el inigualable patio, en el magnífico, deslumbrante patio del antiguo Palacio de los Marqueses de Torre Tagle, en Lima, actual sede de la Cancillería peruana. ¿Y de qué confluencias estéticas estamos hablando? Primero, el espíritu del barroco que está por detrás de esta arquitectura organizando el todo, pero también en una proporción muy alta la influencia mudéjar. Lo mudéjar que se verifica tanto en las formas de algunos de los arcos de la galería superior como en el torneado perfecto de las maderas nobles que enriquecen barandas y balcones. Estamos en la sala alta del segundo nivel del Palacio Torre Tagle. Se puede apreciar en las paredes interiores la decoración de azulejos en el zócalo alto. Bueno, en realidad las casas virreinales iniciales básicamente se formaban por las crujías que iban formando los ambientes de estas casas. Se cree siempre que se partía de un patio principal y se formaban las habitaciones alrededor de este patio, pero realmente no es así. Primero eran las crujías y dependiendo del número de crujías que se iban aumentando en la casa es que se formaba el patio. Por eso inicialmente una casa podía tener solamente una crujía de fachada con los aposentos, con los ambientes. Posteriormente podía crecer una crujía perpendicular a esa frontal y en realidad no había como una especie de patio abierto, ¿no? Va evolucionando, digamos, la conformación al momento que se comienzan a aumentar las crujías. Siempre, en general, se da un ingreso, que es un zaguán. Seguidamente del zaguán, el patio, diferentes ambientes al interior de estas crujías. Portadas muy pocas al interior, este es un caso especial. La portada que se encuentra en el vano de la escalera es un elemento bastante característico para esta casa porque no es una cosa usual. Esta especie de galería cubierta, de balcón misterioso, de espacio que está cumpliendo una función de conectar un adentro con un afuera de un modo mágico, es conocido como balcón limeño o balcón a la limeña. Pero su prosapia viene de más atrás, como decíamos, viene de la España musulmana y del norte de África, de los países árabes. Es el lugar donde la gente de la casa y sobre todo las mujeres de la casa podían mirar hacia afuera, hacia el mundo que en general les estaba vedado. Entonces, desde este lugar, la mujer árabe o la mujer andaluza o la mujer limeña miraba sin ser vista, atisbaba. Era el lugar para el chichisbeo, para el chisme, para el cuento sabroso, para la información con la cual podía conseguirse un novio apropiado para la niña de la casa. Esta madera taraseada, tallada preciosamente, está permitiendo precisamente
esta situación de semipenumbra, esta situación de misterio, esta situación de graduar la luz. Y uno se preguntará cómo este balcón precioso ha resistido el paso de los siglos, cómo está aquí de algún modo situado a la intemperie. Bueno, si nosotros pensamos cuál es el clima de Lima, una ciudad en la que jamás llueve, esto de algún modo explica la situación de esta madera preciosa que resiste el paso del tiempo en su contacto con el exterior. Espacio de luz y de sombra, o de luz tamizada. Espacio de susurros y de misterio. El balcón limeño. Lima se convirtió en una ciudad próspera, capital del virreinato más poderoso de la región. Su capacidad de comerciar y proveerse de materiales no solo se restringió a la relación con España, sino a otras regiones del continente conquistado. En cuanto a los materiales, para las portadas piedra, la piedra la traían de Panamá, para el caso de las portadas eran piedra de Panamá, en este caso especial también. El maderamen de los balcones de cajón que ostentan la fachada son de cedro de Nicaragua. Para el caso de las cubiertas lo hacían con roble, que lo traían de Chile. Entonces hay una serie de materiales que tienen que ser traídos de otras partes para poder elaborar la vivienda. El patio es, sin duda, el corazón palpitante de la casa hispanoamericana. Y cuando hablamos de la casa hispanoamericana estamos hablando de un largo linaje. Por empezar, de España, de la casa española y sobre todo de la casa española del sur. Y estamos hablando del mundo del Mediterráneo, de la casa árabe del norte de África, que luego va a entrar también en el sur de España y va a agregar sus influencias. Y más atrás está la madre de todas esas casas, que es la casa romana, la casa de la antigua Roma, la casa de Pompeya. Y más atrás está el patio griego, y más atrás el cretense, y así siguiendo. Y en la propia tradición americana, antes de la llegada de la conquista española, está el otro patio. Es decir, que el patio tiene muy noble y muy antiguo linaje en nuestras tierras. Como sucedía en general en todas las grandes casas bajo la dominación hispánica, en todas las grandes casas coloniales, desde el Virreinato de México al Virreinato del Perú y luego al Virreinato del Río de la Plata, la casa de patios tenía toda una fórmula espacial y los patios cumplían un rol determinado dentro de esa fórmula. El primer patio, de igual modo que en la lejanísima casa romana, cumplía el rol social. Y también en la casa colonial hispanoamericana el primer patio era el patio de honor, el patio más público, el patio donde de algún modo estaba rodeado por la sala, por el estrado, por aquellos cuartos de mayor valor simbólico en la casa. Luego venía el segundo patio, que también desde la antigüedad estaba reservado a las mujeres y a los niños, a las mujeres de la casa. Y luego había un tercer patio y a veces hasta un cuarto, donde estaba la servidumbre y cuando era el caso los esclavos. Es decir, que había toda una jerarquía espacial, arquitectónica, todo un recorrido que los patios representaban. Este patio era el gran patio palaciego, el gran patio de honor del Palacio de los Marqueses.
signada por la ausencia de lluvias, por el carácter de una tierra temblorosa y poblada desde el origen de los tiempos, conquistada y vuelta a conquistar, la Lima colonial, esplendorosa y orgullosa, protege a aquellos testigos que muestran una identidad mestiza, clásica, mora y española, pero sobre todo americana.